La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, comenzamos un programa más de nuestro curso La Fe Cristiana. Estamos desarrollando ya lo que es la teología moral. Y hoy trataremos el tema 27, que se refiere a la moralidad de los actos humanos. La primera idea que podemos esbozar es que los actos de los hombres, esto es, todo acto libre, nos ayuda a acercarnos a Dios, nos ayuda a acercarnos a la bienaventuranza final, a nuestro destino eterno en el cielo, o nos aleja de Dios. Los actos humanos, por decirlo de alguna manera, no son neutros. Por eso el Catecismo, en su número 1749, dice que los actos humanos, es decir, libremente realizados tras un juicio de conciencia, son calificables moralmente como buenos o malos, ¿no? Y en su encíclica Veritatis Splendor, que recomiendo vivamente porque trata justamente muchas de estas cuestiones y muchos de los errores que se han suscitado en la actualidad reciente sobre temas de moral, el Papa Juan Pablo II, en esta encíclica Veritatis Splendor del año 93, nos dice que el obrar es moralmente bueno cuando las elecciones de la libertad están conformes con el verdadero bien del hombre y expresan así la ordenación voluntaria de la persona hacia su fin último, es decir, Dios mismo. Veremos cómo efectivamente el hombre al actuar, el hombre al elegir, muchas veces se le presenta esta oposición, ¿no? Si hago esto, esto está mal, mejor no hacerlo, o si no hago esto, esta omisión también está mal, entonces mejor hacerlo. Y es un tema realmente muy importante porque justamente el obrar mal es lo que se entiende como pecado, que es una ofensa hecha a Dios, ¿no? ¿Y cómo sabemos si algo es bueno o malo? Bueno, esto es lo que vamos a ver en este curso, ¿no? Pero fundamentalmente podríamos decir que el acto desde la perspectiva moral, o sea, si nos acerca o nos aleja de Dios, si es bueno o malo, está sustentado como en tres patas, ¿no? Son tres temas los que tenemos que analizar para ver si el acto es bueno o malo. Por un lado, el objeto moral, ya veremos qué es, el fin que se busca, o la intención que tiene el agente, el sujeto, el individuo, la persona, y las circunstancias también son importantes. Estas son entonces las fuentes de moralidad. Para que un acto sea bueno, ya lo veremos, tiene que ser bueno el objeto, el fin o la intención y las circunstancias. Si alguno de ellos no es bueno, el acto no será moralmente bueno. Por más que el objeto sea bueno, si la intención no es recta, si la intención es mala, entonces eso corrompe al acto. Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es el objeto moral? El objeto moral es el fin próximo de una elección deliberada que determina el acto de querer de la persona que actúa. Es el objeto visto de una perspectiva moral, ya está calificado, no es el acto en sí solamente, ¿no? Por ejemplo, hablar, uno cuando esboza algunas palabras, al hablar puede estar rezando, cosa que es muy buena, o alabando a Dios, o al estar hablando puede estar difamando, o puede estar insultando, puede estar mintiendo. Entonces, el objeto es el objeto moral. Aquí, como ejemplo, dice, bueno, cortar con un bisturí puede ser una operación quirúrgica o puede ser un homicidio, ¿no? Entonces, el objeto nosotros lo calificamos moralmente.
Y el valor moral de estos actos humanos, que sean buenos o malos, depende ante todo de la conformidad del objeto o del acto querido con el bien de la persona. Ya veremos que hay actos que son intrínsecamente malos, que son malos siempre, por más que las circunstancias sean X o por más que las intenciones sean buenas, hay actos que son siempre malos, intrínsecamente malos. El Concilio Vaticano II, por ejemplo, en su Gaudium Spes número 27, cita un montón que voy a leer a continuación. Son los homicidios de cualquier género, los genocidios, el aborto, la eutanasia, el mismo suicidio voluntario, son atentados a la integridad de la persona humana, como también las mutilaciones, las torturas corporales y mentales, e incluso los intentos de coacción psicológica, ofensas a la dignidad humana como las condiciones infrahumanas de vida, los encarcelamientos arbitrarios, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, también las condiciones ignominiosas de trabajo en las que los obreros son tratados como meros instrumentos de lucro, no como personas libres y responsables. Todas estas, dice la Gaudium Spes número 27 del Concilio Vaticano II, todas estas cosas y otras semejantes son ciertamente oprobios que al corromper la civilización humana deshonran más a quienes las practican que a quienes padecen la injusticia y son totalmente contrarios al honor debido al Creador. Entonces, hay actos entonces que son siempre malos, siempre malos. ¿Qué es la intención? La intención. Entonces la intención nos dice el Catecismo en su número 1752, ¿no?, que en el obrar humano es el fin, es el término primero de la intención y designa el objetivo buscado en una acción. O sea, siempre uno cuando actúa es porque antes ha deliberado y se ha tomado unos determinados fines. Si yo me quiero dirigir a un sitio y no tengo auto, necesariamente quizá tengo que tomar un medio de transporte, bueno, el tomar un colectivo, el tomar el subterráneo, digamos, justamente tiene como intención llevarme a tal sitio, que es lo primero, por lo que cuando yo lo he decidido, ya luego pasé a la acción, ¿no? Entonces la intención es un movimiento de la voluntad hacia un fin, mira al término de la obra. La intención es importantísimo porque hace falta que, para que sea bueno el acto, además de que el objeto sea bueno, que también la intención sea buena. Dice el Catecismo que un acto que por su objeto es ordenable a Dios, alcanza su perfección última y decisiva cuando la voluntad lo ordena efectivamente a Dios. Por ejemplo, un acto que en sí mismo es bueno el objeto, como ejemplo, dar limosna. Si yo doy limosna para ayudar a aquella persona, si yo veo a esa persona a Cristo y por eso la quiero ayudar, evidentemente ese acto es bueno y es virtuoso. Ahora, si yo doy limosna, pero lo hago por vanagloria, lo hago para que lo vean los demás, lo hago para aparentar, bueno, entonces esa intención ya está corrompiendo ese acto que podría ser bueno, es ordenable a Dios, pero justamente la intención corrompe la acción. Entonces la intención del sujeto que actúa es un elemento esencial en la calificación moral de la acción. También dice el Catecismo, la intención no se limita a la dirección de cada una de nuestras acciones tomadas aisladamente, sino que puede también ordenar varias acciones hacia un mismo objetivo. Puede orientar toda la vida hacia el fin último, ¿no?, que es lo que a nosotros nos gustaría. Nosotros justamente, habitualmente, rectificamos la intención. Rectificar la intención quiere decir, bueno, Señor, que todas las cosas buenas que consigo hacer con tu ayuda, que no las haga nunca por vanidad o amor propio, que siempre las haga por amor a los demás y por amor a vos en primer lugar. O sea, el acto de rectificar la intención es algo muy bueno, sobre todo si uno recibe el aplauso, el premio, una medalla, unas muy buenas calificaciones, dice, bueno, que no se meta el orgullo, que no se meta la vanidad, que realmente esto yo lo haga
por amor a Dios, en servicio a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también una misma acción puede estar inspirada por varias intenciones, ¿no? Hemos dicho y lo repetimos que una intención buena no hace ni bueno ni justo un comportamiento en sí mismo desordenado. El ejemplo típico de Robin Hood, ¿no? Robar para hacer el bien a otros, ¿no? Eso no se puede hacer, no se puede robar porque es algo que es malo, por más que la intención sea ayudar a los más necesitados. Por eso decimos que el fin no justifica los medios. Además, también enseña el catecismo que una intención mala sobreañadida como la vanagloria convierte en malo un acto que de suyo puede ser bueno, como la limosna decíamos recién. Bueno, y las circunstancias también pueden hacer variar la moralidad del acto, ¿no? Porque actos, por ejemplo, indiferentes, por ejemplo, no sé, descansar, tomar sol, que puede ser una cosa muy buena en las vacaciones, el fin de semana, quizás no sea conveniente cuando uno tiene un examen final y lo que debería estar haciendo en ese momento es estudiando, ¿no? O sea que una acción indiferente, las circunstancias pueden calificar el acto, una cosa que en un momento es bueno, en otro momento puede ser malo, habrá que ver las circunstancias, por eso a la hora de calificar el acto es bueno detenerse y ver prudencialmente el objeto, el fin y las circunstancias. Padre, ¿pero esto es bueno o malo? Y depende, habrá que ver el momento, el lugar, la persona, muchas veces hay que detenerse. Ya hemos dicho que hay acciones que son siempre malas, intrínsecamente malas, pero las indiferentes, y dependerá un poco de las intenciones y las circunstancias. Dice el catecismo que son elementos secundarios de un acto moral, contribuyen a agravar o a disminuir la bondad o la malicia de los actos humanos, por ejemplo, la cantidad de dinero robado. Robar está mal, pero es mucho más grave si uno roba una gran cantidad que si uno roba una cantidad pequeña, evidentemente, ¿no? Puede también atenuar o aumentar la responsabilidad del que obra, como actuar por miedo a la muerte. Si una persona efectivamente está padeciendo una pasión, ¿no? Bueno, quizá si es involuntaria esa pasión, puede ser que la circunstancia atenúe la gravedad del acto, ¿no? Del acto que quizá es malo. Muy bien, las circunstancias no pueden hacer ni buena ni justa una acción que de suyo es malo, ya hemos dicho. Y terminando y redondeando esta idea, para que un acto sea moralmente bueno, es necesario la bondad del fin, del objeto y de las circunstancias. Las tres tienen que ser buenas para que el acto sea bueno. Bueno, existen acciones indirectamente voluntarias. Dice el catecismo que una acción puede ser indirectamente voluntaria cuando resulta de una negligencia respecto a lo que se habría debido conocer o hacer. Hay cuestiones, ya lo veremos, de ignorancia que son totalmente culpables, ya lo veremos, ¿no? O sea que la ignorancia en algunos actos, digamos, se tiene como culpable cuando aquello se debería haber sabido y no se supo. Hay cosas que la ignorancia no hace culpable o responsable a la persona, ¿no? Pero en el caso de esto de las acciones indirectamente voluntarias, dice también el catecismo, el ejemplo de un accidente provocado por la ignorancia del código de la circulación. Evidentemente, alguien que sale a manejar tiene que conocer las reglas de tránsito, tiene que saber si el semáforo está en rojo no puede avanzar, y si hay un cartel de contramano tampoco. Al ignorar se entiende que voluntariamente, culpablemente, normas elementales del código de circulación se puede decir que se quieren de modo indirecto las consecuencias de esa ignorancia. Evidentemente, esa persona no debería salir a manejar si no conoce las reglas de tránsito, si no tiene justamente aprobado también quizá la licencia de conducir. Dice también el catecismo, un efecto puede ser tolerado sin ser querido por el que actúa, por ejemplo el agotamiento de una madre a la cabecera de su hijo enfermo, que lleva varios días cuidándolo, esa mujer justamente vencida por el
por el cansancio se duerme. Bueno, esa acción es involuntaria, ¿no? El efecto malo no es imputable, sino ha sido querido ni como fin ni como medio de la acción, como la muerte acontecida al auxiliar a una persona en peligro. Si alguien se está ahogando y uno se tira al río, uno se tira para salvar a la persona, no porque se quiera suicidar, evidentemente. Que bueno, puede ser, si efectivamente el río es correntoso, si la cuestión es difícil, pero digamos, el objeto moral y el fin es salvar la persona. Para que el efecto malo sea imputable, es preciso que sea previsible y que el que actúa tenga la posibilidad de evitarlo. Por ejemplo, en el caso de homicidio cometido por un conductor en estado de embriaguez. Evidentemente la persona que está borracha no debe conducir, y si lo hace es responsable de aquello que ha hecho, por más que haya perdido la conciencia, porque justamente la conciencia la perdió por la embriaguez. También se dice que un efecto ha sido realizado con voluntad indirecta cuando no se desea ni como fin ni como medio por otra cosa, pero se sabe que acompaña de modo necesario a aquello que se quiere realizar. Eso tiene importancia en la vida moral porque sucede a veces que hay acciones que tienen dos efectos, uno bueno y otro malo, y puede llegar a ser lícito realizarlas para obtener el efecto bueno, que es lo que se busca directamente. No se puede evitar el malo, que se quiere solo indirectamente. Por ejemplo, el que toma una pastilla para curarse un resfrío sabiendo que le dará algo de sueño, lo que quiere directamente es curar ese resfrío, indirectamente tiene que padecer el sueño, ¿no? Ahora, cuando las cuestiones son difíciles o complejas, lo mejor es pedir consejo, ¿no? No sé, un caso, por ejemplo, en el que hay que pedir consejo porque bueno, es difícil para evaluarlo, ¿no? Una mujer embarazada que padece una enfermedad grave, ¿no? Que tiene que estar sometida a un tratamiento que puede tener como resultado peligros para la criatura que está engendrando, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver allí, pero quizás justamente para buscar la salud de esa mujer, que se le da ese medicamento o ese tratamiento, ¿no? Se está buscando directamente la salud, ¿no? Y quizás tenga algunos efectos que dañen al niño, ¿no? También ha habido personas santas y heroicas, ¿no? Que han preferido quizás no tener ningún tratamiento, incluso padecer la muerte para que no sufra ningún tipo de peligro el hijo que se está esperando, ¿no? Personas evidentemente han sido heroicas y son santas, ¿no? Pero, en fin, estudiando la cuestión y viendo, se podría llegar hipotéticamente a justamente dar ese tratamiento o esa enfermedad a un incluso como efecto secundario no querido, puede llegar a tener como resultado no sé, incluso la muerte de ese niño, ¿no? Que se está esperando. Pero evidentemente tiene que ser algo muy grave, tiene que ser una cuestión proporcional, y por eso decía, en estos casos es muy importante pedir consejo, ¿no? Lo que no se puede hacer nunca, nunca, nunca es el aborto directo, o sea, sacar el niño, matar al niño para salvar a la madre. Es un caso diferente. El caso es el que se da un medicamento o un tratamiento a la madre, ¿no? Y que tiene como un efecto secundario no querido, indirecto, no buscado, puede llegar a tener el otro. Son casos moralmente diferentes. Bueno, el tema de la responsabilidad. Dice el Catecismo, en su número 1734, que la libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. El ejercicio de la libertad comporta siempre una responsabilidad ante Dios. En todo acto libre, de alguna manera, aceptamos o rechazamos la voluntad de Dios. Es un gran misterio el de la libertad. Dios nos ha querido dar este don que justamente permite darle la espalda a Dios, permite desobedecer a Dios. Evidentemente, ejercer la libertad es para hacer el bien, y Dios la ha querido fundamentalmente para darnos el premio, para darnos el cielo, para llevarnos junto a Él.
para que nos ha dado la libertad, para que lo usemos justamente de un modo responsable y así podamos tener ese premio, ese lugar junto a Dios. Pero la libertad permite la posibilidad de darle la espalda a Dios, de desobedecerlo, de cometer un pecado, de elegir lo malo, de rechazar lo bueno. Dice el Catecismo: el progreso en la virtud, el conocimiento del bien y la ascesis acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos. Porque justamente el ser una persona que está en gracia de Dios, una persona que lucha por ser virtuoso, le será más fácil después ejercitar su libertad y obrar siempre bien. Una persona, en cambio, que vive en el vicio, que no lucha contra las malas tentaciones, bueno, será más difícil que haga un buen uso de la libertad y por lo tanto además no crecerá en la virtud. Y sabemos que el verdadero mal y el único mal es el pecado. El pecado, lejos de hacernos más libres, nos esclaviza. Por eso el hombre más santo es el más libre, es el hombre que más ama, el hombre que elige a Dios, el hombre que sabe hacer uso responsable de su libertad. También dice el Catecismo que la imputabilidad y la responsabilidad de una acción puede quedar disminuida e incluso suprimida a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, las afecciones desordenadas y otros factores psíquicos o sociales. En definitiva, también el que va a juzgar va a ser Dios, ¿no? Dios es el que juzga la acción de los hombres y después el día de mañana nos dirá si hemos obrado bien o mal. El mérito. Mérito, en términos así corrientes, es ese premio que se ha recibido por una buena acción o quizá una medalla al mérito por haber hecho algo que merece ser justamente aplaudido y reconocido. Mérito designa en general la retribución debida por parte de una comunidad o una sociedad a la acción de sus miembros considerada como obra buena, digna de recompensa. El mérito, bueno, también si obró mal, digamos, tendrá mérito para el castigo, para la pena, ¿no? Mérito, uno puede hacer méritos, digamos, tener méritos para ser premiado o para ser, digamos, condenado o sancionado. El mérito corresponde a la virtud de la justicia conforme al principio de igualdad que rige. O sea, la justicia nos exige dar a cada uno lo que le corresponde, su derecho. Al que ha sido bueno lo aplaudiremos, al que ha sido malo lo reprenderemos. Bien, el hombre no tiene por sí mismo mérito ante Dios por sus buenas obras, porque uno, digamos, no le puede exigir a Dios. Aquí no es una cuestión de derecho. Sin embargo, la adopción filial, o sea, Dios nos ha hecho hijos suyos, nos hace partícipes de la gracia de la naturaleza divina y puede conferirnos, según la justicia gratuita de Dios, un verdadero mérito. Un mérito que es un regalo de Dios, don de Dios. Se trata de un derecho por gracia, el pleno derecho del amor que nos hace coherederos de Cristo y dignos de obtener la herencia prometida de la vida eterna. Uno dice que uno ha hecho méritos y justamente el mérito más importante es poder adquirir el pasaporte para la felicidad, para la bienaventuranza. Recordemos que estamos de pasos, somos peregrinos, no tenemos aquí morada permanente. Esto es, por decirlo de alguna manera, así el precalentamiento, porque el partido verdadero empieza en la otra vida, o en la vida con mayúscula, o en la vida sobrenatural. Y en este tiempo que Dios nos da, justamente lo que tenemos que hacer es multiplicar los talentos que Dios nos dio, hacer todo el bien que podamos, elegir correctamente en nuestras opciones, obrar moralmente bien. Entonces el Señor, al final de nuestra vida, en el juicio particular, después del juicio final, nos podrá decir, bueno, muy bien, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, porque has elegido bien, porque has aprovechado
bien de tu libertad, porque has multiplicado los talentos, entra a gozar en el gozo de tu Señor, ¿no? O sea, Dios a cada uno le dará según cómo ha vivido esta vida, ¿no? Y por último, dice el Catecismo, en su número 2008, que el mérito del hombre ante Dios en la vida cristiana proviene de que Dios ha dispuesto libremente a asociar al hombre a la obra de su gracia. Así que Dios nos quiere dar su gracia y su ayuda para poder alcanzar el cielo. Bueno, a modo de bibliografía básica, el Catecismo en sus números 1749 a 1761, y como les decía, les recomiendo vivamente la encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II. Como lectura complementaria, la homilía de San José María, el respeto cristiano a la persona y a su libertad, una homilía que está publicada en Es Cristo que pasa. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado en este programa. Continuaremos hablando de estos temas en el próximo, así que si Dios quiere, la semana que viene, nuevamente juntos, en el mismo horario. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias.